Entonces vamos a arrancar entonces en esta clase, no sin antes pues agradecerles nuevamente su presencia aquí a los que ya están conectados y a los que no están conectados pues invitarlos a que se citen, ¿verdad? Específicamente a esta clase. Muy bien. Por su nombre científico, maíz, sea maíz, es una palabra de origen indio-caribeño que significa literalmente lo que sustenta la vida. Bueno, ¿qué razón epistemológica y el origen realmente del maíz, ¿verdad? El maíz es importante junto a otros cereales como el trigo y el arroz, uno de los que más han alimentado al mundo desde la época inicial, ¿verdad? Incluso de la época antes de Cristo y en la actualidad, ¿verdad? Suministra elementos nutritivos a los seres humanos y a los animales. Y es una materia prima básica en la industria de la transformación. A este respecto, cuando hablamos de la industria de transformación, rapidito nosotros enfocamos y ponemos nuestra visual a la agroindustria, ¿verdad, jóvenes? Con lo que también se producen aceites, proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes como el jarabe de maíz y desde hace poco también combustible. Bueno, voy a platicar un poco de estas generalidades porque los vamos a ver a lo largo de la clase de hoy, un poquito más detenidos, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de los que producen almidón, esta materia prima es rica en polisacáridos, específicamente hemicelulosas, ¿verdad? Esas hemicelulosas son grandes polímeros, grandes cadenas de carbonos o hidratos de carbono, ¿verdad? Que son carbohidratos que le proporcionan al cuerpo energía. Y pues también se extrae aceite de maíz, que es muy carísimo. El costo es elevado en el mercado por su proceso industrial. Es uno de los maíces muy cotizados, ya que es rico en omega 6 y 9. Porque recordemos que tiene, cuando hablamos de omega 6 y 9, voy a hablar un poquito de química, tiene la hidrogenación en todas sus cadenas carbonadas insaturadas, ¿verdad? Sobre todo de las de conformación química cis, ¿verdad? Esto significa que son altamente digeribles por el organismo y son muy metabolizables y estas en algún momento no ocasionan problema a la salud. Bebidas alcohólicas, inicialmente cualquier fermento que venga del azúcar podemos hacer alcohol, ¿verdad? Entonces, en algún momento dentro de los procesos que vamos a tener al final del curso, como hoy también que les doy la sorpresa, tengo un proceso muy bonito que vamos a ver hoy y lógicamente para comentarles sobre las bebidas alcohólicas. Una de las bebidas pioneras que se va a elaborar a partir de este cereal es el whisky, ¿verdad? El proceso pues es bien elemental. Voy a tener a bien en uno de estos cursos, voy a platicarles a ustedes sobre el tema más a fondo, ¿verdad? Porque este es un tema demasiado grande. Edulcorantes, muy bien, se produce jarabe de maíz, que es un azúcar que se genera. Déjenme comentarles que algunas bebidas carbonatadas en Estados Unidos y algunos productos alimenticios son edulcorados con jarabe de maíz. Las gaseosas para mí ya son de un sabor verdaderamente horrible. Estoy acostumbrado al azúcar de caña de acá, ¿verdad? Sin embargo, déjenme comentarles que por salud es 10,000 veces mejor el jarabe de maíz. Desafortunadamente en Guatemala no se puede consumir esto porque el costo en la preparación de algunos alimentos resulta siendo muy caro y el mercado consumidor de nuestro país no puede darse ese espacio de adquirir este tipo de productos, ¿verdad? Bueno, generalidades del maíz. Pertenece a la familia de las gramíneas, es una planta anual dotada de un amplio sistema radicular fibroso. Se trata de una especie que se reproduce por polinización cruzada y la flor fémina, el elote, mazorca, choclo o espiga y la masculina es la espiguilla. Estamos hablando un poquito de morfología, ¿verdad? De lo que es esta gramínea o planta de maíz, ¿verdad? Realmente en nuestra jerga usual, normalmente se le conoce milpa, ¿verdad? Hoja de milpa, ¿verdad? Se hallan en distintos lugares de la planta. Las panojas, a menudo, o una portallo, que es la planta, son las estructuras donde se desarrolla el grano, en un número variable de hileras, de 12 a 16 granos, produciendo 300 a 1000 granos, ¿verdad?
que pesan entre 190 y 300 gramos por cada 1000 granos. El peso de las distintas prácticas genéticas, ambientales y de cultivo, el grano constituye el 42% del pozo seco en la planta. Muy bien. Aquí pues creo que no hay mayor explicación. Nótese que cuando hablamos de prácticas genéticas hay una ciencia que se llama biotecnología. Y la biotecnología es la ciencia que mejora fitogenéticamente las plantas, ¿verdad? Es de una manera como quien dice, estamos hablando de los famosos alimentos transgénicos, ¿verdad? Ustedes saben qué son los alimentos transgénicos. Son todos aquellos que han sido mejorados fitogenéticamente, tal y como lo está hablando aquí el autor, ¿verdad? Entonces, en algún momento hay alguna especie de estas gramíneas, este maíz, que son mejorados fitogenéticamente, ¿verdad? Hay cuestiones bioquímicas, biológicas, etcétera, etcétera, del por qué es de verdad, no es recomendable consumir alimentos transgénicos. Bueno, ese es objeto de otra clase que la vamos a ver posteriormente en el curso, ¿verdad? Entonces, no me adelanto porque entonces se nos junta todo y pues como que el conocimiento se distrae. A mí me interesa el día de hoy que conozcamos qué es nixtamalización. Me interesa tocar puntos álgidos, puntas de iceberg para ver cómo están ustedes en los cursos, ¿verdad? Pero en su momento voy a irles haciendo las preguntas del caso para que ustedes en casita, pues si usted tiene otra computadora o tiene un teléfono ahí, vaya a la par mía viendo los conceptos. Si se acuerdan que les dije que sacaran un cuadernito, tuvieran un cuaderno de notas donde fueran anotando cada término y lo fueran investigando ustedes por su cuenta, ¿verdad? Porque sí, yo les apuesto que les va a servir. Bueno, no quisiera adelantarme, pero probablemente les pueda servir para algún examen, ¿verdad? Perfecto, vamos. El maíz tuvo origen con toda probabilidad en América Central, especialmente en México, de donde se difundió hacia el norte hasta el Canadá y hacia el sur hasta Argentina. La evidencia más antigua de la existencia del maíz, de unos 7000 años de antigüedad, ha sido encontrado por arqueólogos en el valle de Tehuacán, México, o México, ¿verdad? Pero es posible que hubiese otros centros secundarios de origen en América. Bueno, inicialmente teníamos nuestra vieja escuela, nosotros, ¿verdad? Digo vieja escuela porque es parte de la historia, ¿verdad? Pero que los mayas cultivaban el maíz y que el Popol Vuh, que bueno, etcétera, todo el historial. Pero no es el objeto de la clase hoy. Me interesa que enfoquemos una ligera generalidad de lo que es el origen del maíz, ¿verdad? Aquí pues México pues nos quiere robar un poco la historia, pero bueno, este cereal era un artículo esencial en las civilizaciones maya y azteca y tuvo un importante papel en sus creencias religiosas, festividades y de nutrición. Ambos pueblos incluso afirmaban que la carne y la sangre estaban formadas por maíz. Bueno, era una creencia que se tenía antiguamente, ¿verdad? Pero en principio, sí estamos bien. En principio, lo que se busca es conocer realmente el origen y cuáles son sus usos, su composición, su industrialización y su proceso de transformación en la agroindustria. Bueno, el maíz a menudo es de diferentes colores, ¿va ustedes? Puede ser blanco o amarillo, aunque también hay variedades de color negro, rojo y jaspeado. No me vayan a preguntar el término jaspeado. No sé a qué se refiere, pero sería ideal que ustedes lo investigaran. Me imagino que es algún tipo de color. Por la descripción, es algún color que desconozco en esencia a cuál se parece, ¿verdad? Hay varios tipos de grano que se distinguen por las diferencias de los compuestos químicos depositados o almacenados en él. Claro, la composición química va a distar en cada una de las variedades. Vean ustedes ahí en la presentación, vamos a ver diferentes tipos de colores de maíz, ¿verdad? La verdad es que yo en persona no los he visto todos, hasta aquí en el internet los vine a conocer y me llamó mucho la atención el que parece collar de dama, ¿verdad? Ese me asombra bastante porque no lo había visto, es primera vez. El azul lo había visto, el rojo sí, el naranja también, pero el amarillo y el blanco, ¿ah? Pero el rosado no lo había visto, la verdad.
No había visto el rosado ni el que tiene diversidad de colores, qué bonito. Pero bueno, comentario extraordinario. El maíz normal inmaduro en la panoja mazorca de maíz es objeto de gran consumo, hervido o tostado. El maíz harinoso es un grano con endospermo. El endospermo ya les voy a enseñar de cuántas partes está constituido este cereal para que enfoquemos dónde está el endospermo. Esa parte del endospermo blando que se emplea mucho como alimento en México, Guatemala y otros países andinos. Déjenme comentarles que pues la cultura en países europeos y también en ciertos lugares de Norteamérica es que el maíz únicamente se utiliza para piensos y concentrados de animales. Solo en nuestros países latinoamericanos es que lo consumimos de manera en tortilla, ¿verdad? Y quiero citar algo, tal vez, bueno, tienen una razón. Muchos científicos y expertos recomiendan no comer tortilla, dice, porque vuelve tonta a la gente. Y escuchen, yo como maíz, pero les voy a explicar qué es lo que sucede. Lo que sucede es que hay problemas de contaminación del maíz cuando hay procesos de ensilamiento o almacenamiento, ¿verdad? Que el ensilamiento es directamente para el maíz, pero el término técnico es almacenamiento. Pues resulta que el maíz es atacado por hongos y mohos. Y hay mohos, hay hongos como el Rhizopus, el Penicillium, bueno, y otros que se me escapan, ¿verdad? Estos producen toxinas. Y estas toxinas, cuando es coccionado el maíz y es preparado para diferentes usos como harina, tortillas, frituras, bueno, qué sé yo en dónde, ¿verdad? Resulta que la toxina no se deteriora con el calor. Entonces, esta toxina generalmente se almacena, valga la redundancia, en nuestro cerebro. Y esta toxina es capaz de atrofiar neuronas. Y entonces, es muy probable que estas neuronas van provocando Alzheimer en determinado momento. Digo probabilidad porque desde luego va ocasionando daño neuronal, va ocasionando una degeneración. O sea, es neurodegenerativa la toxina que genera el hongo, ¿verdad? En este caso, es un hongo fitopatógeno. Entonces, de ahí surge el pensamiento, por si ustedes han oído en algún momento decir, comer tortilla vuelve tonta a la gente. Bueno, suena un poquito burdo y tonto, pero no deja de tener cierto grado de lógica, ¿verdad? Por este tipo de situación, ¿verdad? Bueno, el maíz, tipo dentado, tiene un endospermo calloso y vítreo a los lados y en la parte posterior del grano. En tanto que el núcleo central es blando. Bueno, la verdad es de que dependiendo la condición fitogenética del grano de maíz, las características en su composición físico-química y sensorial van a cambiar definitivamente, ¿verdad? Cuando hablo fitogenéticamente mejorado es porque han habido cambios tanto a nivel de proteína, de carbohidratos, de vitaminas también. Recordemos que hay vitaminas, ¿verdad? Entonces es probable que en algún momento pues haya enmarcada diferencia, ¿verdad? Puede ser que no sea muy significativa, pero ahora bien, aquí para esto sí es significativo. Cuando vamos a hablar de un proceso donde queremos que haya un rendimiento mayor de producción de harina, muchos de los fabricantes, yo no sé, no me atrevo a decir, pero los fabricantes podrían en algún momento acudir a géneros o a especies de maíz que rindan mejor en harina. ¿Por qué? Porque hay más rentabilidad y aunque sea transgénico, pues a mí qué me importa la gente, ¿verdad? A mí lo que me interesa es incrementar mis niveles de venta y esto va a provocar que mejore mi situación en mi empresa, ¿verdad? Entonces, pero es lógico que si yo conozco esto, definitivamente resulta siendo contraproducente, ¿verdad? Trabajar con maíces que son fitogenéticamente mejorados. ¿Hay diferencias? Sí hay. El maíz de tipo cristalino posee un endospermo grueso, duro y vítreo, que encierra un centro pequeño, granuloso y amiláceo, amilácea, ¿verdad? O sea, hay amilopectinas, hay hemicelulosas y almidones, sobre todo en el maíz, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar una gama de muchos nutrientes que son importantes, ¿verdad? Es por eso que es muy recomendado el maíz para consumo animal, porque este los nutre muy bien. Y es por eso que en nuestra dieta cotidiana, fíjense que
y aquí voy a hablar ahora un poquito, así que ya hablé un poco de toxicología, ¿verdad? Que es preocupante. Pero ahorita me voy a pasar a hablar un poquito de nutrición. Conozco un poquito de nutrición, voy a hablar un poquito del tema. Y es por eso que se recomienda. Muchos dicen, usted se come de 5 a 10 quetzales de tortilla. No, hombre, usted está consumiendo demasiada proteína, demasiado carbohidrato. Entonces, es probable que usted vaya a caer en un plano de obesidad. No se recomienda a ustedes a nivel de nutrición consumir mucha tortilla, ¿verdad? Es ideal que intercalen tortilla con panes integrales, y mejor si en algún momento solo se comen el alimento y no lo acompañan de tortilla, menos de pan, ¿verdad? Entonces, la posición adecuada e idónea de una buena alimentación es consumir de todo, oigan, consumir de todo, bueno o malo, en un 50%. Es mi punto de vista, no soy nutricionista. Y mejor si mantienen, voy a hablar un poquito, esto es cultura general, no me hagan caso, y acompañar de esa media porción general ejercicios y un proceso de vitaminas que pueden ayudarle y llevar una vida sana, llevar una vida lejos de desvelo, lejos de tensiones, lejos de licor, lejos de una serie de aspectos que pueden promover una auténtica salud. Y este es un aspecto nutricional, porque yo no me voy a poner a decirles aquí a ustedes como todo un nutricionista así bien disciplinado. Si usted se come 40 gramos de tortilla, redúzcalo al 35%, pero antes le vamos a hacer un perfil bioquímico para ver cómo está trabajando su hígado, para ver cómo está trabajando su riñón, y en base a eso yo le voy a recetar. No, señores, como estén, comer la mitad, a excepción de los que sí son diabéticos. ¿Por qué razón? Porque a ellos sí, definitivamente hay que dejarlos en un 25% ustedes. Porque ustedes saben, voy a hablar ahora como que un poquito de medicina. Ustedes saben que un proceso de diabetes 2, proceso de diabetes 2, 3 bastiones importantes son no para combatirla y erradicarla, sino para prevenirla y paliarla. Es, en primer lugar, su medicamento. Segundo lugar, su alimentación. Y tercer lugar, su ejercicio. Esos son los 3 ejes importantes, 3 aspectos sumamente importantes que debe enfocar y considerar un enfermo de diabetes tipo 2. Mielitus, no sé qué, me estaba acordando que es el nombre científico de la diabetes, ¿verdad? Mielitus, bueno, mielitus. Entonces, a este respecto, para ellos sí no se cumple la dieta que yo les estoy dando. Para una persona normal, bueno, ni modo, ¿verdad? Sí es conveniente, de todo a la mitad. Si usted se come 40 chicharrones en el día, cómase 20. Si usted se come toma 10 Coca-Colas en el día, tómese 5. Y se va a dar cuenta usted que va a ser tan notoria su mejoría, que lógicamente mejor si elimina lo que es malo, ¿verdad? Sin embargo, es difícil muchas veces, a la gente las castigan demasiado con dietas, pero me distraje en el tema. Yo pasaría platicándoles aspectos médicos, aspectos de nutrición, bioquímicos, etcétera, pero me interesa el día de hoy enfocándome nuevamente en la nixtamalización. Continuemos, porque traje 140 diapositivas. No, es broma, es broma. Traje poquitas y espero no se me aburran. Si usted puede en este momento ir a traer su bolsita de palomitas de maíz, su vasito de refresco, agua natural, excelente. Acompáñenme. Vamos a tener también al final, y cuento, vamos a tener un videito que va a estar muy interesante. Usted va a sacar su cuadernito y va a anotar cada aspecto del videito. Bueno, veamos. Les había hablado de que el maíz fitogenéticamente mejorado, de la dieta, de la composición química, del fitomejoramiento, de la toxina, bueno, etcétera, una ligera síntesis hasta donde vamos. También tenemos la estructura del maíz. Esta es estructura general de todos los granos de maíz, ¿verdad? Bueno, el grano de maíz se desarrolla mediante la acumulación de los productos de la fotosíntesis, ¿verdad? No quisiera platicarles de fotosíntesis, ¿verdad? Que es captado por el CO2 en la célula, que hay un ciclo que se llama ciclo Krebs, y que el piruvato se pasa al aspartato y del no sé qué. Total, que hay 9 pasos en el proceso del ciclo Krebs que da origen, ¿verdad? Al ATP, el adenosínfosfato. Bueno, no quiero hablar de fotosíntesis porque no es el curso de biología. Sin embargo, a partir de ese proceso empieza la producción de los nutrientes en la planta y a generar, a través de su proceso metabólico, la generación de la mazorca de maíz, y en este caso el grano de maíz.
la absorción a través de las raíces y el metabolismo de la planta de maíz en la inflorescencia femenina denominada espiga, o sea, la milpa, ¿verdad? Esta estructura puede contener de 300 a 1000 granos, según el número de hileras y el diámetro y longitud de la mazorca. El peso del grano puede variar mucho, de aproximadamente 19 a 30 gramos por cada 100 granos. Bueno, ellos ya están hablando aquí de cuestiones puramente de rendimiento, ¿verdad? Que son generalidades, pero que sí funcionan. Bueno, aquí con el cursor, veamos. Un grano de maíz viéndolo de una manera muy general, ¿verdad? Veamos, tenemos el primero que cubre el grano de maíz es el pericarpio. Luego encontramos dos partes que se llaman endospermos, ¿verdad? Se dan cuenta el endospermo exterior y el endospermo interior. A él se suma el germen, ¿verdad? El germen y el embrión, que es el que está en la parte de abajo. Cuando hablamos de embrión, es aquel que da origen realmente a la plantita. Tiene un nombre la plantita, es que no soy agrónomo, espérenme, ¿cómo se llama? Cuando germinado, cuando germina, ¿verdad? Tiene una plántula que es la que, ¿se acuerdan ustedes? Esto me hace recordar cuando miro esto del embrión, ¿verdad? Que el embrión empieza a tener hidratación, que empieza a haber un proceso metabólico, que, bueno, que siempre nos ponían en la escuelita, en los colegios y donde sea un granito de maíz en algodón, ¿verdad? Y que empezaba a crecer la plantita, etcétera, ¿verdad? Eso me hace recordar. Pero bueno, cultura general, dijeron ustedes. Bueno, veamos el embrión y la pilorriza, que es la parte protuberante que tiene en la parte externa el grano de maíz, ¿verdad? Este es la infraestructura o morfología, es el término más adecuado ustedes. Anoten un nuevo término, morfología del grano de maíz. Muy bien. ¿Tenemos productividad en Guatemala a nivel agrícola en relación a la producción de maíz? Por supuesto, Guatemala no está exenta. Se encuentra distribuida de la siguiente forma. Petén, bueno, datos del 2018, ustedes no son tan veteranos. Hoy les traje resultados un poco más actualizados, ¿verdad? Es que con esto del COVID, como que, miren ustedes, la mayor parte de información para generar un curso en esencia, normalmente ahorita no está actualizado por todos estos contratiempos de la pandemia, ¿verdad? Bueno, Petén tenemos distribuido un 18%, Alta Verapaz un 10%, Quiché 8%, Jutiapa tenemos un 7%, Huehue tenemos un 6%, Chispetén es bien productivo de maíz, miren ustedes, San Marcos 5%, Retabuleo 5%, Santa Rosa 5%, Chimaltenango 4%, Escuintla, igual que Chimal, estamos en 4%, Xela tenemos un 4% y los demás departamentos de la República suman el 24% restante. Bueno, ahí habla de una figura que no existe, pero bueno, el 62.3% de la superficie de cosechada se encuentra concentrada en 7 departamentos muy importantes en Guatemala. Miren, productores de maíz. Petén, respectivamente, estamos hablando que tiene un 18.4%. Alta Verapaz un 13.1%. Quiché tenemos un 8.1%. Huehuetenango tenemos 7.5%. Jutiapa tenemos un 6.6%. Y San Marcos 4.7%. Izabal 4% según Maga en el 2015 al 2018. Bueno, es un dato muy confiable, ¿verdad? No es tan, no es un poquito veterano el dato, ni muy viejito, es bastante actualizado, ¿verdad? Bueno, esto es en relación a la distribución del cultivo de maíz en Guatemala. Continuemos. Aquí podemos encontrar los porcientos. Cada uno de estos decimales lo podemos multiplicar por 100 ustedes para obtener los valores de la gráfica reales, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a ver más estratificado, un poquito más descriptivo, un poquito más cualitativo, ¿verdad? Y cuantitativo. Vemos Petén, que tiene el punto, el 24%, ¿verdad? Respectivamente. Luego vemos en San Marcos, Petén, ¿verdad? Son los más grandes en producción. Quiché, Huehuetenango, Reu,
Reu, Quetzaltenango, Alta Verapaz, bueno, valores que ya reporté y el 24% que son los demás departamentos que están en azul, ¿verdad? Es en este que está acá. Luego caemos a Petén, ¿verdad? Otro de los productores. Después de Petén es naranja es Alta Verapaz. Alta Verapaz, sí. En amarillo, Quiché. Bueno, son valores que podemos jugar con ellos en el sentido de entenderlos únicamente, comprender cómo está distribuido y vamos a tener una idea general de dónde están los mayores productores de este famoso cereal catalogado como gramínea nutritivo y que en algún momento pues es objeto de estudio genético y que es importante en la transformación en la agroindustria. Muy bien. ¿El maíz padece de enfermedades? Por supuesto. Ojo con esto. Y esto es, miren, esta parte quiero que sí le pongan mucha atención. ¿Por qué razón? Porque por lo menos nosotros no somos genetistas, ni fitogenéticos, ni botánicos por el estilo, pero como estamos estudiando el maíz y sabemos que el maíz sufre un proceso de ensilamiento y que el maíz produce toxinas, me interesa saber cuáles son los hongos que afectan al maíz. El primero de ellos, como pueden ver ustedes ahí, es el complejo de la mancha de asfalto, CMA por sus siglas. Este ha causado, miren, pérdidas en la producción de maíz de hasta el 80%, principalmente en regiones del norte y oriente de Guatemala. Ver figura 2, esa sí la vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. No se me desesperen que vamos a ver ya en figurita cómo se ve. Bien bonito, vieran ustedes. Y esto, ¿por qué razón? Porque usted va al campo y descubre que la planta está enferma, usted no se va a prestar realmente a decir, mire, sí está sano el maíz, por favor verifiquemos o evitemos aplicando fungicidas, tratamientos de campo para evitar que la contaminación o la infección siga en la planta. Otro problema que se da en el maíz es el complejo de achaparramiento. Este puede llegar a ocasionar pérdida de cultivo de maíz de hasta 70%. Mancha foliar. Este es el tercer daño, miren. La mancha foliar, esta es ocasionada por un hongo que se llama Curbularia spp. Puede llegar a ocasionar pérdidas en el rendimiento del cultivo de maíz de hasta 60%. Entonces, miren, aquí voy a hablar un poquito de fitopatología. Conozco también un poquito de fitopatología. Estos hongos generalmente se pueden cultivar a nivel de laboratorio a través de un proceso de aislamiento. ¿En qué consiste el proceso de aislamiento? Consiste en producir agares que pueden ser papa dextrosa agar. Papa dextrosa agar, por sus siglas, quiere decir PDA. Significa que este es un agar que en el momento que nosotros lo dispensamos en una cajita de Petri, voy a hablar muy general a ustedes porque como que dar toda la metodología, mire que les esterilizamos las cajas de Petri, que hacemos un cultivo, que luego hacemos a través de una campana de flujo laminar usando una asa en punta, obtenemos una parte del vegetal que hace, bueno, esta parte no quisiera ser tan robótica, ¿verdad? Solo muy general para que entendamos cómo se da el proceso y por qué, en qué se basa el proceso de aislamiento. Esa parte que está dañada del cultivo se inocula en una cajita de Petri. Luego ahí, a partir de 72 horas a más o menos, sí, más o menos a 4 o 5 días, empieza a crecer un micelio. O sea, cuando yo hablo de micelio, me estoy refiriendo como decir telitas de araña. Empiezan a crecer en el agar. Y porque hay un medio nutritivo, ¿verdad? Y entonces estas telitas de araña que se llaman micelios técnicamente, que es parte del micelio que el hongo está tirando, dependiendo cuál es de los tres que está ahí, si puede ser el complejo de achaparramiento y mancha de asfalto, empieza a crecer. Tomamos una parte de ese micelio, lo ponemos en un portaobjeto, le colocamos una solución que se llama lactofenol. Hay lactofenol coloreado azul y lactofenol coloreado rojo. Dependiendo cuál sea la estructura en un libro que se llama Finch, que es un descriptor de hongos fitopatógenos, vemos la morfología de este hongo y entonces vamos a aplicar si es azul o rojo. Entonces, con la ayuda de un gotero, colocamos una gotita de este
líquido de contraste o color de contraste que se llama lactofenol en el cubre, en el portaobjeto, y con ayuda de una hojita de disección colocamos en un portaobjeto, le ponemos el cubre objeto y nos vamos al microscopio. Automáticamente ahí nos va a dar el estado del micelio, cuál es el estado del hongo. Entonces nosotros ya lo comparamos, es bien sencillo, miren ustedes, ¿por qué les digo? Porque probablemente a los que me están, la gran mayoría de ustedes, algunos de ustedes se interesa por el tema, ¿verdad? Yo comparto con todos, porque generalmente yo he dicho, profesor tiene que ser todoterreno, conocer un poquito de cada cosa, ¿verdad? Entonces, luego vemos en un descriptor y comparamos al microscopio a cuál se parece y ya encontramos el daño, ¿verdad? Ya nos volvimos fitopatólogos, miren ustedes, en un ratito ya nosotros podemos evaluar un cultivo que tenga cualquiera de estos 3 daños, achaparramiento, mancha foliar o CMA. Muy bien. Aquí estamos ya, miren, para que veamos el daño de los 3. Créanme, no quisiera quitarles el sueño, pero sí darles insomnio con esto, porque sí me interesa que se graben esto, por favor. Dice, la A, vean, planta dañada por el complejo de la mancha de asfalto. Vean cómo pone la planta, vean cómo pone la milpa. Miren como que fuera ya seca, no es eso pues, sino que mancha de asfalto, es la CMA, ¿verdad? Luego vemos el B, que era la figura 2 que les decía en el dato anterior, del complejo del achaparramiento. Vean el gránulo de maíz, este hongo afecta directamente al grano. La mayoría, los otros 2 afectan a las hojas, a la planta, ¿verdad? Y en el inciso C, perdón, en el inciso C tenemos daños ocasionados por curbularia. Vean ustedes que ahí pareciera como que fuera varicela la que tiene la planta, ¿verdad? Y manchas ya extremadamente grandes y que las da realmente en los 2 lados de la hoja. Allá al fondo veamos, si se dan cuenta ustedes, al fondo hay una que tiene una hoja similar al daño de la CMA. Entonces puede hacer que si la planta tiene 3 daños, imagínense qué rendimiento vamos a tener del cultivo, ¿verdad? Entonces sí se ve afectada la planta de maíz. ¿Por qué? Porque es muy rica en nutrientes ustedes. Y esos nutrientes de ello viven los hongos. Recordemos que la microbiología como tal es un mundo en pequeño que no vemos. Y al no ver ese mundo en pequeño, ellos también necesitan sobrevivir. Esta es una lucha de la sobrevivencia. Y también los microorganismos necesitan sobrevivir. Lastimosamente lo hacen sobre el alimento que nosotros comemos. Y ahí ya se metieron, ahí sí que como a mal, ¿verdad? Porque eso sí que tenemos que luchar en el campo para que esto no suceda y vaya a afectar la calidad del alimento, ¿verdad? Y esto incide en qué, a ver, chicos, si nosotros producimos un maíz de mala calidad y lo vamos a transformar en la agroindustria para proceso de nixtamalización, ¿en qué incide? Lógicamente estamos afectando la calidad y el aseguramiento de la calidad del alimento y esto a la vez estamos incurriendo en un problema legal. Me refiero a que está prácticamente incidiendo en marco legal, que ya sabemos que hay autoridades que se encargan de velar por esto, ¿verdad? Y entonces puede ser objeto de sanciones en determinado momento, ¿verdad? Y que no es prudente. Muy bien. Voy a hablar un poquito de lo que es el maíz blanco, que es uno de los más comerciales. Según la FAO, en el reporte el 20 de octubre del 2021, los principales mercados locales y mayoristas del país cuentan con existencia de grano procedencia nacional y de México. O sea, estamos hablando de Guatemala. Sin embargo, el ingreso del maíz mexicano disminuyó considerablemente debido a las restricciones por COVID-19. Debido a esto se incrementó el precio de la región de Occidente. Miren, dirán ustedes, ¿yo qué tengo que ver con el COVID? ¿Yo qué tengo que ver con la región de Occidente? Pero tenemos que comprender que las políticas, las normativas, los aseguramientos de calidad son parte del esquema de estudio de nosotros como conocedores, como estudiosos de lo que se llama nixtamalización del maíz. Conocer qué está sucediendo en un mercado local como el nuestro, ¿verdad? Y hoy por hoy, ¿a qué me refiero? El COVID-19 impactó desde lo más ínfimo en el mundo hasta lo más trascendente, que son las economías, ustedes. Los alimentos, los medicamentos,
la salud, el trabajo, los energéticos, el medio ambiente. Bueno, en el medio ambiente hay mucha tela que cortar porque según los expertos, a mí no me consta, pero los expertos dicen que se estabilizó bastante el planeta. Bueno, no sé ustedes, no sé con toda la cantidad de mascarillas que se descartaron, yo no sé si verdaderamente el planeta está bien, pero lo cierto es que afectó al grano de maíz esta pandemia, porque afectó e incrementó el valor del grano de maíz en la región de Occidente, ¿verdad? Dice que las familias cuentan con reservas de maíz mínimas en las 4 regiones del país y se espera que los precios tiendan en la baja en los próximos meses debido a la cosecha en las regiones norte, sur y oriente del país. Bueno, esto fue en su momento en el 2021, de hecho, el año pasado, pero que es importante que conozcamos cómo lo afectó, ¿verdad? Aquí no vamos a decir que las divisas, que el proceso del Producto Interno Bruto conocido como PIB, no me interesa nada de eso, ni qué disposición tienen los gobiernos. Lo cierto es que una vez afectado, incrementa el valor y eso incrementa los costos de producción y esto afecta a la agroindustria y esto afecta a la tortilla y esto afecta a la alimentación y esto afecta a la salud y esto ocasiona miles y serios problemas socialmente hablando, ¿verdad, chicos? Entonces, en marco de todo un poquito el tema, permítanme. Continuemos. Vamos a hablar un poquito de la química del grano del maíz. Esta parte me interesa. El componente químico principal del grano maíz es el almidón, pero el almidón básicamente se está refiriendo a los carbohidratos. Son cadenas largas, al que corresponde hasta 72-73% del peso del grano. Otros hidratos de carbono son azúcares sencillos en forma de glucosa, sacarosa y fructosa. Miren, aquí no nos hagamos bolas. Glucosa y fructosa es igual a sacarosa. La sacarosa tiene 2 disacáridos que son glucosa y fructosa. Aquel autor pues que hace alarde de 3 terminitos que son lo mismo. Ustedes, la sacarosa es lo mismo decir que están los 2 metidos ahí, glucosa y fructosa, ¿verdad? Hay ¿cómo se llama? Otros carbohidratos. Me voy a recordar de algunos otros. Está, se me escapan el nombre de otros carbohidratos. La ribosa, está la ribosa, bueno, se me olvida. Dice que se encuentra en cantidades que varían del 1 al 3% del grano. El grano de maíz también es muy rico en proteínas. Después del almidón, constituye el siguiente componente del grano por orden de importancia. En las variedades más comunes, el contenido de proteínas puede oscilar entre el 8 y el 11% del peso del grano. Y en su mayor parte se encuentra en el endospermo. Ya vimos dónde se ubica el endospermo. Quiere decir que en el endospermo es donde se concentra la mayor cantidad de proteínas. Miren qué dato más interesante es. Continuemos. También tiene grasas. Los aceites y ácidos grasos de los que está constituido está fundamentalmente en el germen y viene determinado genéticamente con valores que van, oigan, del 3 al 18%. Vamos a hacer aquí una breve descripción en este cuadro sobre las principales variedades de maíz. No me vayan a preguntar ustedes qué es el MPC Nutricta, no lo sé, no soy agrónomo. Lo que sé que son variedades y lo único que a mí me interesa es saber qué ácidos grasos de los que están constituidos. Ok, me dirán ustedes, esto sí es de importancia nutricional y de composición química. Las grasas están hechas de lípidos, ¿ok? Lípidos, que se les quede el término, lípidos. Los lípidos están hechos de ácidos grasos. Los ácidos grasos están divididos en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Lo que hace alusión acá el autor es que cada uno de la variedad que voy a ir dictando despacio ahí tiene en su mayor cantidad los que ahí indican. Por ejemplo, el MPC Nutricta
tiene 16 carbonos y tiene un 15.71% de ácidos grasos de tipo palmítico. Tiene de esteareico tiene 3.12%, del oleico tiene 36.48, ¿sí? Que es de 18 carbonos, y tiene linoleico 43.83 y linolénico 0.42. Ahora bien, si se dan cuenta, hay mucha variedad. Para no citarlos todos. Veamos que uno de los más ricos en palmítico es el MPC Nutricta por el orden, ¿verdad? No así para el ácido linoleico, ¿verdad? Que le gana el de la variedad Azotea, 48.85%. Ahora dirán, ¿en qué beneficia uno de otro? Correcto. Recordemos que cada uno de ellos es una variedad diferente. Puede ser que de ellos se obtenga un buen aceite que sea benéfico para la salud. Puede ser que a partir de ellos se obtenga una mejor harina porque en el endospermo tenga más proteína y eso me genere más en la industria. Puede ser que el blanco tropical sea mejor para la tortilla por el sabor, o la harina sea mejor para producir frituras. O sea, miren, en este término se vuelve un poquito polémico, pero basta solo con entender la composición nutricional y definitivamente ver quién de todos es más productivo a través de pruebas de laboratorio. Eso ni yo lo sé. Los expertos ya han trabajado en el tema. Pero esto es sencillo de saberlo. Únicamente lo único que tengo que hacer es secar el maíz, llevarlo a moler, producir una harina y miro cuál de todos me rinde mejor. Y ahí esto ya se convierte en punto de tesis, ¿va ustedes? Porque puede hacer que ese sea mejor para hacer de esa variedad, para hacer frituras. Y es donde aquí surge. Miren, y otra cosa muy importante es, yo no sé, me parece que sí estoy atendiendo algunos de semestres ya casi, ya de los que ya van a cerrar y algunos que ya les falta algún tiempito por cerrar. Pero sí es bueno, por ejemplo, acá el esquema de los cursos es para que ustedes se van creando una idea de dónde pueden enfocar su tesis. Yo soy muy cuidadoso en ese respecto, porque a mí me gusta dejar la espinita de la idea, de la inventiva, sobre todo del entusiasmo, para que generen su punto de tesis y vayan generándolo ya. Me gusta el punto de tesis, crear una fritura para los que están en agroindustria, para los que están relacionados a temas de alimentos, para los industriales también. Porque, por ejemplo, si un grano es muy duro, imagínense, va a haber más fricción en los discos a la hora del proceso de molienda, del proceso de producción de harina, durante el proceso de nixtamalizado, etcétera. Entonces, esta parte es muy importante, ¿verdad? Entonces, podemos decir, a mí me interesa de esta variedad porque en esta variedad voy a trabajar una tortilla de mayor rendimiento y con mayor presencia de ácido esteárico. Y ese es benéfico porque reduce el riesgo del corazón, mejora la circulación, etcétera. El oleico que ayuda a mejorar el pensamiento, qué sé yo, ayuda a mejorar el rendimiento físico, no sé. Entonces, aquí surgen, miren, muchos estudios que podemos en algún momento generar una tesis que sea benéfica para la sociedad, ustedes que tanto está requiriendo en este momento. En materia de alimentación, realmente nuestro país pues ha sido muy azotado, ¿verdad? Por crisis alimenticia. Continuemos. Fibra dietética. Este es otro carbohidrato. La fibra dietética no es otra cosa más que un componente químico constituido por hidratos de carbono y que constituye un mejoramiento al metabolismo intestinal en los seres vivos. La fibra dietética en algún momento es la más metabolizable y la más descartable, ¿verdad? Esto, voy a hablar un poquito de nutrición acá. Y muchos hemos oído esto, ¿verdad? Es muy dietético, es muy rico en fibra. Sí, lo que sucede es que estos hidratos de carbono no son tan pesados, son fácilmente digeribles. Y al ser fácilmente digeribles, son fácilmente descartables. Y estos no ocasionan mucho reservorio. O sea, me refiero en el sentido de que vayan a irse acumulando en el organismo, ¿verdad? En forma de grasas, en forma de llantitas, en forma y que vaya a ocasionar daños a la salud. Entonces, la fibra dietaria o dietética generalmente es muy benéfica para la salud. Bueno, y el maíz, que sí realmente es muy rico en fibra, ustedes. Es muy rico en fibra el maíz, ¿verdad? Es el componente químico del maíz que se halla en cantidades mayores, la fibra dietética. O sea, vean qué interesante. ¿Qué tal si voy a crear yo? Miren, ahorita se me ocurre una idea. ¿Qué tal si saco una harina con una formulación
y yo le meto chipilín o le meto hierbamora o le meto acelga o le meto espinaca y hago de eso una galleta o hago una fritura rica en proteína, rica en hierro. Entonces me va a beneficiar por la fibra y me va a beneficiar por el aporte de hierro que este va a tener. Y una friturita metida en una bolsita donde diga fibra dietética, fibra alimento, y cualquier niño lo puede comer en cualquier condición etaria, ¿verdad? O sea, cualquier edad. Quiere decir que eso ya es investigación, ¿verdad? Ustedes, yo la mando a decir, la mando a investigar al departamento de bromatología. Yo voy a decir, me interesa esa investigación porque sí me produjo los resultados en mis pruebas pilotos. Hice 3 o N formulaciones y entonces eso me ayudó a madurar mi punto de tesis. Ya cuando a mí me pregunten, definitivamente como una propuesta, que es lo que ustedes presentan, una propuesta de una galleta o de una fritura, ustedes ya llevan hasta el esquema formulado. O sea, qué bonita esa tesis, ¿verdad? Que no basta con decir, si yo la presento voy a reducir los niveles de anemia en niños de la etapa etaria de 6 a 8 años. No, señor, puede incluso usarlo hasta en personas de la tercera edad. Y entonces, ¿qué sucede? Ya lleva usted la propuesta ya fundamentada, no quedaría solo como en vaga teoría, sino que usted ya lleva fundamentado su resultado. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, minerales. También el maíz tiene minerales. La concentración de cenizas. Ok. Voy a hablar ahora un poquito de bromatología. Es que hay términos que, miren, anótenlo. Hay términos que yo voy siempre como que abriendo como el programa de Windows, va, ventanita aquí, el tema es central, pero voy abriendo una ventanita para ir explicando de dónde viene X cosa, no nada más mencionarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Miren, pues, cenizas en un examen bromatológico, se entiende por examen bromatológico de un alimento, aquel proceso mediante análisis cual y cuantitativo se determina la composición química de un alimento, el cual viene reportado en un 100%. Entonces, todo sumado, proteínas, carbohidratos, vitaminas, fibra cruda, grasas, etcétera, y minerales, todo suma 100%. Entonces, por eso cuando habla concentración de cenizas es el análisis que se le practica a los alimentos, que se lleva a cenizas totalmente y se evalúa si es rico en potasio, sodio, calcio, magnesio, zinc, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir el examen o al evaluar la concentración de cenizas. En el grano de maíz es de aproximadamente 1,3%. Oh my God, es muy bueno, miren. Excelente alimento es ese usted. Solo ligeramente menor que el contenido de fibra cruda. O sea que sí es importante el aporte de minerales que tiene el maíz en la dieta de los seres vivos. Miren qué interesante esto. ¿Cuánta investigación no se pudiera hacer de ello, verdad? Bueno. Tiene vitaminas liposolubles. Bueno, otro poquito de bioquímica ahora. Las vitaminas se dividen en liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles son aquellas que son solubles en grasas y las hidrosolubles son aquellas que son solubles en agua. Ahí está. Bueno, el grano de maíz contiene 2 vitaminas solubles en grasa. Vean, como provitamina A es carotenoide y la vitamina E. Los carotenoides se hallan sobre todo en el maíz amarillo en cantidades que pueden ser reguladas genéticamente, en tanto que el maíz blanco tiene un escaso o nulo contenido de ellos. Las vitaminas hidrosolubles que también contienen el maíz se encuentran sobre todo en la capa de la aleurona del grano de maíz y en menor medida en el germen y el endospermo. Esta distribución es importante al elaborar un cereal. Pues como se ve, se expondrá más adelante, la elaboración da lugar a pérdidas considerables de vitaminas. Se han encontrado cantidades de tiamina y del complejo B. Generalmente tiamina y riboflavina son vitaminas del complejo B en el grano de maíz. Qué interesante, miren el aporte nutricional que tiene el maíz. El maíz en la industria de los alimentos. Bueno, aquí hay procesos de maquilación o elaboración, ¿verdad? Que lo único que busca es la separación parcializada del endospermo, del germen y de la cáscara o molienda seca.
la separación y transformación o derivación húmeda, además de la fermentación para la obtención de alcoholes y azúcares más ligeros en la industria de alimentos balanceados. La industria seca moderna de maíz separa casi completamente el endospermo o endosperma del germen y la cáscara de la almendra para la producción de sémola o salvado, que este es un subproducto todavía así después de la harina, que no es la harina, sino que es semimolida, o sea, todavía gránulos grandes, ¿va? Y harina de maíz. Las sémolas o salvados se cuecen, prensan y rolan, tuestan para producir cornflakes. Este es para el caso ya de la harina de maíz. Y otros cereales similares para desayuno rápido. Método o proceso húmedo. Disculpen ustedes, yo como odio estas comerciales que pasan en la calle. Sírvanse a disculpar. Ok. El método o proceso húmedo tiene como fin capital de obtención de almidón puro de maíz. Los gérmenes oleicoproteínicos y cáscaras remanentes abastecen a la industria de aceites y de concentrados. O sea, notemos aquí que hay una separación del grano de maíz para producir una serie de subderivados, ¿verdad? Aquí estamos hablando de procesos puramente del maíz. Ah, aquí está el platillo fuerte. Ustedes se preguntarán, ¡hula! Pero tanto llegar al nixtamal, ajá, pues de aquí nosotros ya vamos a comprender que algo tan sencillo no basta solo con cocer y saber que un pH alcalino quita la cáscara y esto lo ablanda y que después, no, hay que entender que hay un pH. Entonces, y que se utilizan una serie de cosas. Pero primero tenemos que saber la definición que es sobre qué es nixtamalización del maíz. Muy bien. Este es un proceso que comienza cuando se cuece el grano de maíz con cal. Esa cal tiene de nombre hidróxido de calcio. Ojo con esto, hidróxido de calcio. O sea, quiere decir que se prepara una solución peso en volumen del 1% a una porción presente. Aquí estoy presente, sírvanse disculpar, aquí estoy presente. Ahí está. Ahí estamos. Sírvanse disculpar, chicos, hubo un pequeño apagón por acá, pero ya estamos presentes. Mil disculpas. Les estaba diciendo que finalmente se muele el nixtamal en el molino o metate. Bueno, es un término que se define al molino de nixtamalización para obtener la masa respectiva. Este es un proceso relativamente sencillísimo. Perdón, yo creo que hubo un pequeño apagón, pero sí me escuchan, ¿verdad? No sé si me escuchan. Bien. Ahí estamos. ¿En qué consiste el proceso de la nixtamalización? La masa del proceso de nixtamalización se ha transmitido de generación en generación desde Mesoamérica y todavía se utiliza como en tiempos prehispánicos. Se inicia con la adición de 2 partes de una solución de cal, aproximadamente al 1%, y una porción de maíz. Esta se cuece de 50 a 90 minutos y se deja remojando en el agua durante una cocción de 14 a 18 horas. Posterior al remojo, el agua de cocción, reconocida como nejayote, se retira y el maíz se lava 2 o 3 veces con agua, sin retirar el pericarpio ni el germen del maíz. Se obtiene así el llamado maíz nixtamalizado o nixtamal. Ok, entonces, llamado nixtamalizado o nixtamal, que llega a tener hasta 45% de humedad. Miren, si se dan cuenta, el proceso es bien simple. La cocción a través de un proceso de álcali remueve toda la cascarilla, después se lava exhaustivamente para separar la cascarilla y eliminar las trazas
del álcali o el hidróxido de calcio, y esta en una molienda ya la volvemos masa, y la masa luego tortilla. Sencillísimo el proceso. Y para esto, si quieren ustedes, lo vamos a ver de una manera más didáctica, ¿verdad? Para que tengamos una idea, y de hecho muchos hemos visto en casa. Pero hay algo, hay un dato que yo quiero que ustedes vean acá que me resulta demasiado interesante. Dice que el molino, por fricción de discos afilados para producir la masa que se utiliza para formar a mano discos que luego son cocidos en un comal de barro, es importante indicar que el proceso de molienda requiere la adición de agua y que la masa llega a tener de 48 a 55% de humedad. Finalmente, el disco de masa, que así se le llama, de 20 centímetros de diámetro, se cuece. O sea, el autor aquí hace mención de que la tortilla es un disco, sencillamente, pero que realmente esta es coccionada entre 30 y 45 segundos. Se voltea para cocer. Aquí están dando ya el proceso de la elaboración de la tortilla. A ustedes esto es simple, no quisiera perder el tiempo en esto porque quién no ha visto cómo se elabora una tortilla en el comal, ¿verdad? Sin embargo, sí es importante porque realmente conocer datos de 30 a 45 segundos, pues va a depender de muchos factores, ¿va? Ustedes, que la leña no esté mojada, que la señora no esté nerviosa y que el maíz, pues, haya obtenido homogéneamente o uniformemente la masa. Bueno, lean la diapositiva con eso y sí me interesa que lo vean porque es probable que yo les pregunte de ahí en el examencito, ¿verdad? Bueno, el producto resultante era llamado náhuatl tlaxcali y fue nombrado tortilla por los españoles. Hasta la fecha es como lo conocemos, ¿verdad? Pero realmente el nombre original era náhuatl tlaxcali. Muy bien. La nixtamalización no solo ha sido servido para producir tortillas, la masa nixtamalizada, bueno, es que, ¿saben qué? Como que las 140 diapositivas me están apresurando. Bueno, está hablando la generalidad de que prepara uno de estos condimentos, ¿verdad? Se preparan joroch, que son masas cocidas, panuchos y envueltos en huevo, en hojas, que también se le conoce como tamales y que forma parte de la culinaria mesa del sur de México y Centroamérica. También se hacen diferentes subproductos, ¿verdad? Bueno, veamos, aquí es donde quiero entrar en detalle. Pongan atención a este videito. Generalmente si lo oyen o no lo oyen, pues lo que yo quiero es que ustedes lo vean las figuras. Vamos a ver. Agregue los granos de maíz y déjelos hervir entre 50 y 90 minutos. Vamos a ponerlo de nuevo. La nixtamalización es un proceso que consiste en cocer maíz en agua con cal para ablandar el grano, retirarle la cáscara antes de molerlo y facilitar su digestión. Para nixtamalizar necesitará: coloque sobre el fuego una olla con el agua y diluya en ella la cal. Agregue los granos de maíz y déjelos hervir entre 50 y 90 minutos. Retírelos del fuego y déjelos reposar 14 horas o hasta que el pericarpio de los granos se desprenda fácilmente. Escurra los granos de maíz y enjuáguelos con suficiente agua fría. Para moler el nixtamal en metate, coloque un puño de granos de maíz sobre el metate humedecido. Sujete el metlapil de las orillas con ambas manos y muela el maíz presionándolo contra el metate, realizando un movimiento de vaivén hasta que obtenga una masa de consistencia fina, suave y manejable. Reserve la masa en un recipiente, cubierta con un trapo húmedo, y repita el procedimiento con el resto de los granos de maíz. Para moler el nixtamal en un molino manual, coloque un puño de granos de maíz en el recipiente superior del molino. Gire con una mano la manija del molino mientras que, con la otra, agregue gradualmente el resto de los granos. El maíz nixtamalizado es la base para preparar masa de maíz con la cual se elaboran diversos productos emblemáticos de la cocina mexicana, como tortillas, tamales y atoles. Bueno, como pueden ver ahí,
No sé, miren, disculpen si no hubo buen audio, pero sí me interesan las imágenes. Es una manera muy práctica, simple, sencilla y muy novedosa de ver cómo se produce el proceso de nixtamalización y la elaboración de la tortilla a partir de esta gramínea conocida como maíz, ¿verdad? Sin embargo, hay un factor, hay algo que quiero que por favor le pongan mucha atención, lejos de ver el proceso que todos lo hemos visto en casa, con las señoras cuando vamos donde la señora tortillera y vemos que todavía está lavando el maíz y algunos que el metate le dicen a la piedra que nosotros usamos aquí en Guatemala antiguamente, ¿va? Algunas todavía lo hacen, hoy pues ya se va a los molinos, etcétera. Pero hay una parte que quiero que le pongan atención. ¿Qué sucede? Y aquí donde vienen dos procesos importantes para la salud. No solo hablar del proceso de nixtamalización, no. Yo quiero que el curso se vuelva integral. Miren, ¿y por qué no decirlo? Hasta un proceso de emprendedurismo, ¿verdad? Yo pondría una mi tortillería. Pongo varias personas a distribuir tortillas y que me las compren y que me las paguen diariamente y yo definitivamente voy a crear mi microindustria de esa manera, ¿verdad? Pero hay una parte muy delicada dentro del proceso de elaboración de la tortilla y eso ha afectado mucho la salud y les voy a compartir. La primera de ellas es el exceso de álcali en la tortilla cuando no lavan bien el maíz. Segundo lugar, es que la cal incrusta el riñón, produce cálculos renales o produce cálculos biliares en algún momento. Entonces, esa parte, ustedes, es bien seria. Otra cosa que provoca el exceso de cal en la tortilla es que las señoras le aplican al comal cal extra todavía. No sé si se dan cuenta ustedes. Y hay quienes utilizan un aparatito y utilizan sin cal el comal, sino solo tortilla a estufa de gas. Un poquito más sana, se podría decir, ¿verdad? Sin embargo, ¿en qué consiste? Que la tortilla llega con un pH alcalino a la boca del ser humano. Y cuando yo hablo, fíjense pues, cuando yo hablo de alcalino, significa que voy a hablar que es un pH alcalino. Miren pues, recordemos la definición de pH. ¿Qué definición tenemos de pH? Es el potencial de iones hidrógeno y el potencial de iones hidroxilo. Veamos ahí, por favor, la definición. Sabemos que el pH tiene una escala. No sé qué está pasando, pero como que hay problema en la señal. Permítame un segundito. Sí, ahí estamos. Hay un problema aquí de la señal. Ok. Por favor, me reportan siempre si hay un problema ahí y si estamos ahí todavía. Por favor, mi estimado monitor, me reporta, por favor. Entonces, estamos. Les decía, el pH es una medida que está establecida de 0 a 14. Vean la escala de pH de 0 a 14, donde 7 es neutro y de 7, veamos la escala aquí, vean el cursor, pongan atención, de 7 a 0 es ácido, moderado ácido de 2 a 4, de 4 a 5 y a 6, moderadamente, ligeramente ácido. Pero para la escala de pH alcalino, veamos, de 7 a 14 es alcalino, 14, de 13 a 14 muy alcalino, de 11 a 12 y 10 moderadamente alcalino y de 8, 9 y 10 es ligeramente alcalino, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que se aplica cal en el proceso de nixtamalización, nosotros estamos metiéndole un pH alcalino y eso es peligroso para la salud de ustedes. Esto no puede ser. Entonces, esto atenta contra los principios. El pH, quiero comentarles que se calcula por el método de medición por medio de un papelito o un aparato, pero también se puede calcular matemáticamente, ¿verdad? Que es el logaritmo del inverso de iones hidrógeno o el inverso de iones hidroxilo, ¿verdad? Matemáticamente. Se representa como pH y pOH. Esto con el fin de que ustedes recordarles un poquito, porque les estoy hablando de que la cal, que es el hidróxido de calcio, en el momento de la nixtamalización, se alcaliniza. Y eso en algún momento repercute que hace que tenga un pH totalmente alcalino. Bueno, pero ¿qué es pH? Aquí lo estamos definiendo en este momento para que tengamos una idea clara, concisa de la forma que se expresa, ¿va? Como el logaritmo negativo de la base 10 de la concentración de iones hidrógeno, aplicando las siguientes dos fórmulas, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, efectivamente, todavía estamos ahí. Bueno, hasta aquí
le podemos decir, vamos a ver, hasta aquí. Sí. Hasta aquí hemos prácticamente abarcado, logrado y concretizado los objetivos de la mayor parte de la clase del día de hoy. Conocer al maíz en su generalidad al máximo, ¿va ustedes? Conocer la pequeña parte que es nixtamalización. ¿Por qué me interesé en hablar la generalidad? Porque si vamos a hablar de maíz, ¿por qué? Porque si vamos a hablar de pH, ¿por qué? Y por qué es de importancia a la industria y que es un alimento transgénico. A partir de ello, nosotros vamos a tener una idea concreta, objetiva, de lo que es el proceso de nixtamalización del maíz y cómo este repercute en la industria de alimentos y específicamente también en la salud. Ustedes dice que son aspectos, a mí me llama mucho la atención este problema porque en lo personal yo prefiero comerme una tortilla que no sea hecha en comal de barro, sino que sea hecha en esas planchas calientes donde solo emplea gas, porque esto ha sido un factor determinante, ¿verdad? Esto ha sido un factor determinante para consumir una tortilla sana. Bueno, de por sí yo les recomiendo que no consuman mucha tortilla ustedes. Reduzcan, no al máximo, pero sí por lo menos consumir tortillas, qué sé yo, decirles que en el desayuno cómanse unas 2 o 3 tortillas, en el almuerzo cómanse unas 4 y en la cena unas 2, porque realmente la tortilla como tal es benéfica, es muy saludable, ya vimos las bondades que tiene ácidos grasos muy importantes, pero que sin embargo hay otros componentes que se van acumulando en nuestro organismo y nos pueden dar problemas de obesidad. O sea, normalmente la tortilla no engorda, ¿va? Es uno que se come la tortilla porque realmente se come sus 5 o 10 pesos de tortilla y no, y eso contribuye realmente a factores negativos de salud, ¿verdad? Bueno, muy bien, chicos, aquí está la sorpresa que yo les tengo. Voy a empezar a hablar un poquito ya de un proceso. Hasta aquí voy a dejar lo que es nixtamalización y vamos a hablar un proceso dentro de la agroindustria que es también. Vamos a ver el proceso hoy de la producción de mermelada de fresa. Déjenme primero darles la explicación general de lo que es la producción de mermelada. ¿Qué es una mermelada a diferencia de una jalea? Muy bien, una jalea, una mermelada es igual que una jalea. La única gran diferencia es que la fruta la lleva troceada la mermelada. Si es una mermelada de coco, lleva pedazos de coco. Si es una mermelada de manzana, pues lógico, lleva pedazos de manzana. Esa es la gran diferencia y definición entre lo que es jalea y mermelada. De antemano, si alguien tiene su telefonito ahí, en el punto donde nos toque el proceso, ahí hay un link. Ahí hago una observación. Ustedes dirán, ver el link, por favor. Se refiere al cálculo ingenieril del proceso de mermelada, porque hay una parte donde la vamos a hacer mención. Y ahí no quiero entrar en detalle. Yo no quise traer todo ese enmaraño de matemáticas porque no es del caso. Hay cosas que se hacen mucho más prácticas, pero que técnicamente sí se deben realizar a través de un balance de masa y energía, ¿verdad ustedes? Entonces, ¿cómo se hacen los cálculos? Sí, miren, en los procesos, ustedes aquí van a escuchar algo, pero ¿por qué me habla el ingeniero de un balance de masa? Oigan, anoten ese término. El balance de masa, voy a hablar un poquito. El balance de masa significa que en un proceso industrial, lo que voy a hablar como que la industria es un cajón, ¿verdad? Imaginémonos un cajoncito. Lástima que no tengo pizarra, pero voy a hacer las imágenes. Tenemos un cajón y en ese cajón dice que todo lo que entra es igual a lo que sale. Quiere decir que si entraron 50,000 libras de fresa, tienen que salir 50,000 libras de mermelada. ¿Sí me captan? Claro, hay pérdidas, hay rechazos, hay acúmulos, bueno, hay mermas, hay remanentes, pero bueno, pero es lo mismo que va a salir. Y es lo mismo que entra en plata, es lo mismo que tiene que salir más la ganancia, o sea, la rentabilidad o realmente el margen de lo que buscamos, ¿verdad? Como ganancias. Muy bien. Empecemos lo que es el proceso de la mermelada. Siempre, todo proceso, si ustedes van a ver, siempre vamos a tener recepción de la materia prima, o sea, RMP. Sus siglas siempre van a ser RMP, recepción de la materia prima.
Después de ello, nosotros vamos a tener lo que es selección. Bueno, vamos a quitar las que traen daño, magulladuras, daño por ácaros, daño por hongos, etcétera. Selección. Después de la selección vamos a tener un lavado. Miren, aquí faltó algo. Yo le voy a corregir algunas cositas al autor porque sí tiene algunos errorcillos que se le olvidaron. Por ejemplo, a ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué fue lo que se le olvidó al autor ahí después en la recepción de la materia prima? Antes de la recepción de la materia prima, ¿qué tuvieron que hacer? El pesado, ¿verdad? El pesado antes y después de la selección, porque en la selección se descarta, pero eso es dinero. Entonces, antes de la recepción y después de la selección, se hace un pesado para ver rendimientos. Eso es en función del balance, ¿verdad? Va. Después de la selección, vamos al lavado. Luego el pelado y desemillado. Este proceso del pelado de la fresa, normalmente se realiza el pelado, más que todo se utiliza para separar algunas semillas. Algunas son muy analíticas o muy cuidadosas, ese es el término adecuado, que separan las semillas. En este caso, yo lo que pudiera hacer después del lavado, me paso de una vez al escaldado, pero lo que voy a hacer yo es troceadita. Les voy a explicar por qué. Porque viene un proceso que se llama pulpeado. Normalmente en todo lo que son procesos de frutas, hay procesos que se llaman pulpeados, ¿verdad? Entonces, después del pelado y desemillado, que yo no lo hubiera puesto en el proceso, paso al escaldado. ¿Qué significa el escaldado? Es un proceso de precocción que hace que se inactiven las enzimas. Todos los frutos tienen un proceso metabólico, igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros procedemos a meterle una temperatura no fuerte, que decirle 70 grados centígrados por 15 minutos, inactivamos toda enzima. Las enzimas que encontramos normalmente activas, déjenme acordarme, se llama peroxidasa y catalasa, todavía me recuerdo. Catalasa y peroxidasa, se llaman las dos enzimas que todavía intervienen en el proceso metabólico. Fíjense que y a esto ahorita me estoy acordando que hay madurantes. Ustedes han visto que los plátanos y los bananos en algún momento usan madurantes. Pues usan un componente que tiene mal olor, no sé cómo se llama, carburo de calcio. Y entonces lo que hace el carburo de calcio es que acelera el proceso enzimático del madurado. Y entonces eso provoca que si iba despacio, se acelera, funciona como un catalítico, ese era el término, y entonces hace que se madure instantáneamente los bananos y los plátanos, ¿verdad? Entonces, vuelvo al tema. En el caso del escaldado, estamos inactivando las enzimas. Miren, aquí sugiere el autor 85 a 90 grados centígrados. A mi criterio, va a depender de dos cosas. El grado de blandura y de textura que trae mi materia prima. Porque imagínense que si ya viene casi madura o ya madura, el 85-9 me los va a superablandar, ¿verdad? Entonces, el escaldado únicamente lo que hace es inactivar enzimas y es de 3 a 5 minutos. Muy bien, el acondicionamiento de la pulpa. Bueno, a este respecto, toda la fresa en calidad que nosotros tengamos en el proceso, después de escaldado, podemos utilizarlo, ya sea manual o en este caso se utilizan pulpeadoras. ¿Qué son pulpeadoras? Son unas licuadoras enormes que tienen cuchillitas y entonces el fruto se mete ahí, pero no se vuelve totalmente licuado. Entonces, lo que hacemos ahí es, le pasamos las cuchillas afilosas y lo dejamos de una consistencia más o menos líquida, sino casi todavía muy fluible, se llama la característica fisicoquímica, fluible. Luego, acá como es mermelada, nosotros podemos dejar algunas fresas, libras de fresas o kilos de fresas sin coccionar, sino que únicamente las dejamos a la mitad. Yo preferiría a la mitad, o si quiere usted las pone en cuatro partes, no sé. Usted mira cómo la coloca o la hace en 3 partes. Luego de que tenemos el acondicionado de la pulpa, se llama el pulpeado y los pedazos de los trozos de fresa, procedemos al estandarizado. Mire pues, antes de iniciar este proceso, debimos haberle medido los grados Brix a la fresa en el pelado y desemillado. Ahí debimos haberle sacado su primer grado Brix.
porque ese grado Brix nos va a servir en el link, lo van a ver cómo lo hace el señor en el pizarrón, nos va a servir para calcular el azúcar que se le va a agregar durante el proceso de estandarizado. Para ello necesito una formulación en el estandarizado. ¿En qué consiste? Cuando ya tengamos el enorme tanque lleno de pulpa de fresa y juntamente con trozos de fresa, vamos a aplicar la siguiente formulación. Fíjense que ahí dice en el acondicionamiento de la pulpa, dice cortado 40% de hecho, licuado 30% y rallado 30%. Él habla todavía de un rallado. Yo prefiero, o lo pongo casi fluible con trozos de fresa, eso quise decir, y dejarlo de una manera presentable, ¿verdad? Pero él habla todavía de rallar la fresa. Bueno, no sé, todo va a depender de lo que nos diga nuestro análisis sensorial. Ese es otro proceso. Bueno, ¿qué dice nuestra formulación? Veamos en el estandarizado, miren. Dice, azúcar la vamos a tener 50% a 75%. Peso en volumen. Eso va a depender de la concentración de azúcar que va a tener nuestro grado Brix inicial y lo que establezca nuestro balance de masa. Para los que tengan la oportunidad de estar viendo en casa su balance de masa en el video, dense cuenta que ahí está manejando matemáticamente todos los cálculos para realizarlo en base a pectina y sorbato de potasio, que es conservante. Miren, en la formulación en el estandarizado, él está usando azúcar, ácido cítrico, pectina. Este proceso de estandarización también, después a él, hay un proceso intermedio que se llama gelificación. Oiga, gelificación, que consiste en que la pectina va a tomar a los almidones y los va a gelificar, los va a consolidar para darle la consistencia adecuada a la mermelada. Eso es a través de la cocción, esto es a través de la adición del ácido cítrico y la adición de la pectina, ¿verdad? Luego venimos a la cocción final. En la cocción final vamos a medir que tenga, cuando ya se haya concentrado, porque el calor, recordemos que el calor evapora el agua y los sólidos que tenemos como azúcar, ácido cítrico y pectina y sorbato de potasio se van a ir concentrando. ¿Qué es el sorbato de potasio? Es el preservante, ¿verdad ustedes? Luego, después en la cocción vamos a medir un grado Brix que es recomendable que llegue a 65 y un pH de 4 a 5 de pH. Miren, o sea que es una mermelada ligeramente ácido en la escala de pH. ¿Se acuerdan que lo vimos, verdad? Lo vimos en clase. Entonces, ahí está el colorcito, vean, ligeramente ácido o moderadamente ácido. Ustedes me corrigen para no regresar a la diapositiva anterior. Luego de la cocción, procedemos al envasado. Dijimos, el envase ya tiene que venir estéril, libre de bacterias, libre de microorganismos, y lo llenamos. Y luego vamos al envasado y luego al sellado. Luego al enfriado. En el enfriado se hace a temperatura ambiente o con choque térmico. ¿Se acuerdan? Que les enseñé la vez pasada que es el choque térmico. Muy bien. Luego pasamos al etiquetado, al almacenado y al comercializado. Es una manera tan práctica. Cualquier cosa pueden volver la mermelada ustedes, ¿verdad? O lo hacen jalea. La gran diferencia es que una tiene trozos de fruta y otra no tiene trozos de fruta. Pero ambos procesos, jalea y mermelada, llevan exactamente los mismos ingredientes, con una variante. Yo en lo personal, señores, alimentos sanos libres de tóxicos. Yo no uso sorbato de potasio. Yo lo puse aquí porque el autor, por respeto al autor, pues definitivamente él lo exige, pero yo no uso sorbato de potasio. Así es que si son tan amables, esto lo descartamos del proceso, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, si existe alguna duda, pues me la preguntan. Yo creo que, por cierto, en el correo institucional, disculpen a los que no les he respondido, pero es que en algún momento pues he tenido otros menesteres. Sin embargo, a la gran mayoría creo que sí les he respondido, ¿verdad? Por favor, quiero que sigamos compartiendo el like. Si usted está interesado en continuar con esta fase que le vuelvo a repetir, al final de la clase, el proceso lo vemos en clase, pues usted le da un like y eso me va a motivar a mí a seguirles dando el proceso al final de la clase. Hasta aquí creo que hemos visto esta parte, pero fíjense que hay dos formas de representar un proceso de alimentos en la industria, en la agroindustria y en la industria de alimentos. El que les enseñé anteriormente a que es este, ¿verdad? Es flujo grama de producción.
o flujograma de proceso. Pero este es un proceso de tipo industrial. ¿Por qué razón? Porque está usando simbología. Voy a retomar nuevamente la explicación anterior. Vean el proceso. Recepción de la fruta. Está un lavador, miren. Acá, un lavador. Uy, si todavía estoy en línea. Sí, aló, estoy en línea, correcto. Un lavador. Luego viene el molino triturador. En este molino triturador, ¿qué dijimos que es, chicos? Es el pulpeador. ¿Se acuerdan? Para el caso de una mermelada o jalea. Y entonces acá está en donde está el tamiz y pulpa. Miren, aquí mete jarabe, peptina, vapor. En este es donde se hace la formulación. Luego viene a un tanque mezclador, llenadora y enfriamiento, la cerradora, y luego viene la pasteurización final, al almacenamiento y luego distribución. A mí me gustó más este, por eso quise traérselo, porque es mucho más práctico conocer en un reconocimiento a través de simbología, ¿verdad? Si se dan cuenta, la simbología de una marmita de cocción es un como resortito que calienta, ¿verdad? Un tanque mezclador, ahí está su agitador, y una allanadora y enfriamiento, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta más este proceso y aquí a la par, pues, ya podría yo en algún momento hacer los cálculos a la par de cada uno de ellos. Miren, a mí me fascinó esta forma de esquematizar un proceso. Pienso que la explicación está muy clara. No sé si hay algunas dudas. La verdad, esto no es tanto, sí importa porque esto, como les dije, ¿por qué lo estoy dando? Porque les dejo la espinita a ustedes de que por lo menos ustedes hagan una mermelada en casa y la vendan. Qué sé yo, una mermelada de Tommy Atkins que se da en la costa, pero que no se da en clima frío. O una de membrillos o de, ¿cómo le dicen a aquella fruta? Que está muy de moda ahorita. Es una moradita, bueno, frutas exóticas. Hay una que incluso es afrodisíaca, no sé cómo se llama. Yaca, ya me acordé. De esa yaca, hacer una jalea, delicioso ustedes, mejor una mermelada, miren, lejos de que es nutritiva, es afrodisíaca. Y esa, ¿quién no se la va a comprar a usted? Imagínese a gente de la tercera edad, vende usted una mermelada o una jalea afrodisíaca. Y mire, usted va a tener resultados fenomenales y no se va a divorciar nunca ni se va a separar de su esposa. Bueno, esta es como parte de un pequeño albur, ¿verdad? Es una pequeña broma para no estar aburridos en el curso y la clase, ¿va ustedes? Porque yo soy de la opinión, todo profesor tiene que ser dinámico, tiene que ser alegre y alguien que decía no tiene que ser aburrido. Siempre el profesor tiene que ser alegre y motivante. Y eso aprendan, lo que es parte del esquema de la enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y yo me aburrí de ver tantos profesores aburridos en las clases que cuando yo fui estudiante, que yo prometí que el día que yo fuera profesor no iba a ser aburrido. Y creo que no he sido aburrido con ustedes. En este aspecto, imagínense, si estuviéramos en clase y lo hiciéramos presencial, yo trataría que del curso ustedes me hicieran exposiciones y me plantearan inventivas, donde ustedes me plantearan en clase cómo hicieran para hacer un proyecto X, como lo que ahora hacen, lo que yo estoy haciendo acá, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del maíz, ¿harían ustedes algún tipo de friturita del maíz? ¿Harían ustedes un tipo de cornflakes chapín? Un cornflakes chapín, ¿verdad? Saborizado con frijol y se mete con leche, ¿verdad? No sé yo, se me ocurre. Entonces, proyectos como esos les dejaría de tarea a fin del curso y lo pasarían a exponer y esto también les daría una ponderación. Pero como no es así, y entonces estamos platicando con un profesor que es dinámico, los procesos yo se los traje hasta su casa para que usted en casita tenga la idea general, pero que pueda aplicar para iniciar su propia empresa. Miren chicos, fíjense que a mí me faltan, son las 4:12 minutos. No, con 11 minutos. Me quedan 3 minutos. Vamos a pasar a comerciales. Por favor, no le dé clic, que lo que viene a continuación le va a gustar. Entonces, continúe en nuestro canal, póngale atención al profesor de agroindustria y usted va a ser un hombre exitoso. ¿Por qué razón? Porque aprende términos técnicos, porque le da la opción a que usted ponga una agroindustria o le da la opción a que usted gane el curso. Mire, 3 ofertas que le traigo a usted con el simple hecho de que usted lleve mi curso. He recibido sus comentarios
quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus comentarios. Enhorabuena, me motivan a que siga de esta forma facilitándoles la clase a ustedes, y no se preocupen que en este caso yo estoy acá para apoyarles, ¿verdad? En sus proyectos. Los que quieran, pues pueden comunicarse, llámenme a través del correo. Yo voy a estar para servirles. Aún no termino esta clase. Nos quedan 2 minutos. Quiero pedirles, por favor, que estudien. Ya tenemos ya suficiente material. Hemos hasta el momento abarcado 3. Para hacer una breve reseña, vimos en la primera semana lo que es el marco general de la agroindustria guatemalteca y latinoamericana, normas guatemaltecas, en la segunda semana, perdón, normas guatemaltecas regulatorias agrícolas, y hoy que de una vez yo le voy a poner el chequecito de que la clase de hoy ya se cumplió. Ahí está, nixtamalización del maíz, que creo que fue todo un éxito. Creo que hemos tenido el conocimiento cercano, nos llevamos prácticamente todo este genial conocimiento científico para nuestro acervo, para nuestra formación profesional y sobre todo para ganar el curso, ¿va ustedes? Así que yo, en lo que a mí respecta, yo me despido de ustedes, no sin antes enviarles a la distancia un fuerte abrazo fraternal. Dios me los bendiga y espero verlos el siguiente sábado. No se olviden, chicos, estudien, estudien, estudien. Eso es muy bueno para ustedes. Los cursos creo que son muy accesibles, están bastante facilitados. Apréndanlo, pero sobre todo sáquenle provecho. Muchas gracias, muchachos, y hasta la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones.